Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí, por esta entrevista. Vamos a hablar sobre El Barrio, que es tu nueva aventura teatral como director, también dramaturgo. Y quiero empezar con esta pregunta que mientras estábamos hablando antes se me ha venido a la mente. ¿Por qué el inicio o el regreso de estos tres personajes pensaste que tendría que ser en un funeral? Tendría que ser en unas circunstancias tan tristes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias María por esta entrevista y por el espacio que nos das, que la verdad que eso siempre es muy agradecido. Y con respecto a la pregunta, claro, yo cuando empecé a escribir, como he mencionado en alguna ocasión, fueron como flashes, imágenes, escenas. Entonces, todo empezó escuchando antes de morirme y yo dije, Molaría hacer una performance de dos chicos de barrio, además súper estereotipados, de chándal, muy heteros, todo. ¿Cómo sería que la interpretasen? Luego, a partir de ahí, sí es verdad que empezó a construirse el guión y me empezaron a venir escenas. Claro, cuando vienen esas escenas, pues tienes como una especie de puzzle y tienes que decir por qué estos tres personajes en esta altura de su vida deciden volver a encontrarse, sobre todo con el bagaje que tienen Darío y Daniel en su relación. mm, no sentía que hubiese algo más de peso que algo tan triste y tan profundo como es la muerte de un ser querido. Además, desgraciadamente, a mí personalmente me ocurrió que un miembro de mi grupo de amigos de la adolescencia murió muy joven de muerte súbita y, y es lo que yo recordé como incluso con amigos de esa etapa que no hablaba, hablamos a raíz de ese episodio, ¿no? Que de alguna manera fue. Entonces sí que pensé, creo que es algo suficientemente fuerte como para dejar el ego atrás y decidir volver. Y eso permite que vuelvas, pero también sin saber qué te vas a encontrar, porque no vuelves para pedir perdón o para hablar de algo en concreto, sino que tú vuelves por esta circunstancia y te tienes que encontrar con gente con la que tienes cuentas pendientes. Hablando de ese regreso, decía mi opinión, también te lo digo ahora, he visto muchas metáforas que están en el texto, pero también están en otro tipo de lenguajes, como es el caso del tren. El tren es ese medio de transporte en el que viajan los protagonistas, donde se encuentran, pero también es ese tren que también como que haces alusión a, es el tren que pasa de largo, que hay veces que se queda en una estación. ¿Tenías pensado ese primer encuentro, esa primera escena en este medio de transporte? Bueno, la verdad que la idea del tren, como bien dices, también están las metáforas, no solamente en el texto, sino también a nivel artístico. Creo que el tren al final la vida pasa también como un tren, ¿no? Es un poco la metáfora de esos viajes. Además, cuando construimos los audiovisuales, tampoco queríamos solamente mostrar espacios de, por ejemplo, lo que se ve en las ventanas, sino también esos túneles oscuros. Y sí, yo creo que era además súper gracioso que los dos personajes que se encuentren viviesen en la misma ciudad, nunca hubieran sabido nada de ellos y justo se van hacia Madrid y se reencuentran, ¿no? Entonces yo creo que el tren es una metáfora perfecta porque es el medio que les lleva hacia el pasado, pero también en el que luego les lleva al futuro. Es algo un encuentro, ¿no? A mí me gusta compararlo con, por ejemplo, en el metro, cuando vemos que se cruzan justo los dos trenes, yo lo vería así, como justo la obra sucede en esa estación donde se unen pasado y futuro y empieza la vida, digamos, a producirse. Otra de las cosas que me llamó la atención y me gustó que en un primer momento se habla del barrio, el barrio, el barrio, pero
no logramos encasillarlo hasta que uno de los personajes habla de qué barrio es realmente de Madrid. Y me gustó también cómo cada personaje tiene diferentes sentimientos por ese barrio. Es algo muy bonito y además algo que distingue mucho a los personajes. ¿Cómo fue? Porque sabemos el nombre del barrio, no sé si es spoiler para no... No, no está público. ¿Cómo fue tratar a esos personajes, esas formas de ver ese barrio, esas miradas diferentes? Bueno, me gusta mucho lo que dices del barrio porque realmente la intención del barrio no era tanto enfocarlo solamente en la Lipa y en la idiosincrasia que puede tener este barrio madrileño, sino más bien que todos cuando lo viésemos pudiéramos atribuirlo a nuestro barrio o a nuestro pueblo o a ese lugar en el que volvernos siempre es fácil. Yo creo que es un sentimiento que podemos tener muchas personas cuando nos ha tocado regresar a un sitio en el que hemos sido, pero en el que ya no somos totalmente de esa manera, pero sí que gracias a esa persona estamos aquí. Entonces, yo creo que los tres personajes reflejan tres miradas que también convergen en la definición de el barrio nos influye. Yo creo personalmente que sí, pero que tú también puedes tener la capacidad hasta qué punto, porque hay cosas que no puedes controlar, pero por ejemplo tenemos a Adrián, que me parece un personaje muy luminoso, que no es que haya superado el barrio, sino que el barrio forma parte de él, pero desde una perspectiva totalmente alegre, nostálgica en el buen sentido, aprende de aquello que hay que mejorar con esto de la tradición, ¿no? Luego tenemos a Darío que piensa que está liberado, pero es esclavo también de muchos episodios, entonces ve al barrio con cierto recelo, porque es la convergencia entre donde él empieza a ser él y al mismo tiempo todavía tiene cuentas que arreglar. Y luego tenemos a Daniel, que me parece muy interesante, porque creo que él sí que no es el barrio el que le pide ser de alguna manera, sino lo que él cree que el barrio espera de él, lo cual es todavía más preocupante porque cuando alguien cree que tiene que cumplir unas expectativas que nadie le ha marcado, es una cárcel al final personal. Entonces, a mí lo que me gustaba es encontrar esos dos extremos, Adrián y Daniel, y entre medias a Darío, pero cada uno con sus matices. O sea, sí que quería ver cómo el barrio se relaciona con cada persona y eso abrir debate luego, incluso con cada espectador, decir, pues yo, mi barrio me afectaba de esta manera, tengo estos dejes todavía y eso es lo que buscaba. Hablando también del barrio y se hablan dentro del barrio de personajes que no están, pero también han marcado a los personajes de alguna manera en el pasado. Y también como que me ha dejado un pozo de qué pasará con estos tres personajes en el futuro, pero también qué pasará con esos personajes que por los que están en el barrio, aunque uno haya fallecido, pero el otro tiene a su pareja, el otro... Sí, es un culebrón total, un universo enorme. Es verdad que en el propio, cuando hacíamos los ensayos, muchas veces hablábamos, bueno, el barrio 2, ¿qué ha pasado con Ismael? ¿Qué ha pasado con Iris? Realmente creo que lo bonito del barrio, de la propia obra y también de los barrios y los grupos de amigos, es que muchas veces, aunque esas personas no estén físicamente, forman parte de tu universo, ¿no? O sea, esas anécdotas, esas vivencias, esos aprendizajes. Entonces también era una muestra de hacer ese homenaje a esas personas que han marcado tu vida, que por A o por B no aparecen, pero están. Entonces siguen formando parte de tu vida, como sea en el caso de Iris, que se le nombra pero no llega a aparecer, o en el caso de Mirko, que desgraciadamente llega a ser el eje de cohesión entre todos, o en el caso de Ismael, que no está, pero lógicamente tiene un episodio importante con Darío por lo que narra. Entonces, hombre, no me he planteado hacer el Barrio 2, pero bueno, nunca digas nunca qué pasaría con estos personajes.
Antes hablabas de tres personajes, cada uno diferente, un personaje luminoso, otro con... Incluso puede decirse que más peleón, más de estar a la defensiva, de decir, yo sé cómo soy, yo sé lo que soy, pero me falta algo, me falta... Y luego un personaje en el medio. ¿Cuál fue el personaje que más te costó dar forma porque de algún modo pues no sabías a dónde a dónde te llevaba, pero al mismo tiempo sí que sabías a dónde iba a llegar? Yo creo que sin duda el personaje de Daniel es el que me ha costado más y al mismo tiempo el que más he disfrutado escribiendo. Cuando empezamos el guión, bueno, de cuando empezó a ahora, pues te imaginas, tachones, reescrituras. Daniel al principio con Darío tenía una relación, en mi opinión, demasiado maniquea. O sea, Darío era un santo, Daniel era terrible, odioso y así terminaba. Y entonces yo me di cuenta que no estábamos llegando al punto que yo quería, que era personajes grises, con matices, ¿no? Cada uno con sus virtudes, con sus errores. Y con Daniel lo que empecé a formularme es, ¿por qué actúa así? ¿Qué lleva a Daniel? ¿Realmente Daniel es malo per se o Daniel se comporta de esta manera por sus circunstancias? Entonces, a raíz de ahí fui construyendo, que es cuando vemos que él, por ejemplo, cuando tiene una escena sin hacer mucho spoiler con Adrián de que cierto juego de sinceridad que puede llegar a ser bastante cruel y desagradable, él mismo no lo está pasando bien, pero tiene esa rabia interna que le lleva ahí. Entonces, yo lo que quería era mostrar pues esa contradicción, ¿no? De yo no quiero hacerlo, pero no gestiono bien estas emociones. Y luego descubrir por qué no las gestiona bien, que es cuando escuchamos el monólogo de Daniel, que yo creo que además es un contraste muy bonito, y eso fue lo que más me costó. Cómo no, que no se viera, que no se anticipase esa figura de Daniel más sensible y viajásemos con él, que dijésemos, va, este tío, que es un flipado, lo mal que habla a todo el mundo, lo mal que se porta, y luego entendiésemos que tal vez lo que necesita Daniel es construirse y gestionar sobre todo las emociones que tiene. Hablando de monólogos, Daniel, o sea, todos los personajes en algún punto de la obra tienen su momento de desnudarse ante el público, de cuando los otros están fuera de escena o es, ¿querías que los tres personajes tuviesen ese momento de desnudez ante el público, de decirnos, estoy así por esto? La verdad es que sí. O sea, yo venía de la primera obra que era Ayer intenté suicidarme, que cada personaje, bueno, es una obra que son cuatro monólogos con cuatro personajes totalmente distintos. Y yo creo que cuando empecé a escribir El Barrio, yo quería desde el principio, y eso yo creo que nos pasa, a veces no somos lo suficientemente sinceros cuando tenemos gente alrededor hasta que nos encontramos con nosotros mismos, donde realmente expresamos lo que pensamos, aquello que hubiéramos querido hacer y no hemos hecho, aquella discusión en la que dijimos, uy, esto, si lo hubiera dicho en ese momento. Entonces, los tres, además, con su propia personalidad, expresan sus inseguridades y sus enfrentamientos y esa congestión emocional. Y yo creo que cada uno se merecía tener ese espacio para lucirse a nivel emocional. Decir, esto es lo que me está pasando ahora, esto es mi relación con el barrio, ¿no? Darío con esas habladurías, Adrián con que está ya hasta el gorro del barrio, el barrio, el barrio, y Daniel por primera vez mencionando el yo no estoy seguro de que esté siendo feliz con lo que soy. Entonces, me parecía que era importante que cada uno tuviera ese espacio y yo lo veía más real que fueran cada uno consigo mismo. También El barrio es una obra con un humor sarcástico, un humor cercano, un humor que para nada eso es, sino es un humor de la vida, ¿no? Y es algo que llama la atención porque incluso cuando están
dos personajes, incluso en tensión, uno de ellos es capaz de sacar esa sonrisa al público, pero ellos incluso están en tensión, pero nosotros nos estamos riendo de algo que decimos, madre mía, o sea, eh, es, te ríes, pero al mismo tiempo dices, ostras, es un poco durillo lo que están diciendo, ese choque. ¿Tenías claro jugar con esa sonrisa con el público, pero al mismo tiempo esa sinceridad brutal? La verdad es que, bueno, siempre hay temor, ¿no? Cuando se utiliza comedia, porque no sabes hasta qué punto lo que a ti te hace gracia le puede hacer gracia al resto. Pero sí que tenía claro, y lo viví con el cuarto monólogo, ayer intenté suicidarme, que hay que desatascar con el humor. Porque al final también cuando estás hablando de ciertas temáticas y de ciertos mensajes, también llega un momento que puede llegar a ser cargante si todo el rato estamos en tensión o todo el rato estamos arriba, todo el rato están gritando, todo el rato. O sea, creo que al final el sarcasmo y la ironía y el humor ayudan a lo que tú dices, ¿no? Sí, estamos riéndonos, pero estamos riendo de algo que es verdad. Entonces, es una manera también de decir, madre mía, ¿eh? ¿Cómo somos el ser humano? Y hacerlo de esa manera que yo creo que es algo tan bonito como es la risa, ¿no? Compartir. Entonces luego, pues luego los debates muchas veces cuando ocurren se hacen también desde el humor. Madre mía, ¿cómo se pone desde madre? Entonces yo creo que además que a mí me encanta el humor, lo tengo incorporado en mi propia vida. Yo siempre digo que yo mismo empiezo riéndome de mí mismo. O sea, yo desgracias que he tenido. eh, no pasa mucho tiempo hasta que empiezo a hacer bromas sobre ello porque creo que es la mejor manera de sanar. Entonces, creo que la obra necesitaba esos contrapuntos para poder respirar y sin perder el hilo de la obra, ¿no? No ser una broma y ya está, sino que hubiera algo detrás. También hay muchas cosas detrás que vienen del pasado, hablan de un viaje que se hizo a la playa, de mensajes en el móvil y el público, en mi caso, yo estaba con muchas dudas y en plan modo cotilla de qué pasó en ese viaje, qué pasó en esos mensajes, ¿sabías cómo jugar a desvelar, pero no desvelar, de ir poco a poco? Era difícil porque, claro, cuando empiezas a escribir tampoco quieres, o sea, no tienes tanto tiempo para explorar todo. Sí que tenía claro que tenía que haber un trasfondo de por qué Daniel y Darío tenían esa relación, pero también Adrián, porque esos mensajes con Adrián forman parte de la adolescencia. Yo creo que un poquito, sin desvelar mucho, lo satisfacemos con cierta escena, que yo creo que además para los que somos de la generación de los 90, bueno, cuando hubo todo esto de Gandía Shore, etcétera, es un poco esa conexión cultural más campechana, más cotidiana, y yo creo que de ahí por lo menos nos hacemos una idea. Yo no quería tampoco mostrar mucho más porque a mí me encanta que la gente imagine cómo eran esos mensajes, qué es lo que pasó en la playa, si realmente pasó luego otra vez, si no pasó. Lo que tenemos claro es que había unas conversaciones, que había un trasfondo y había dos personas que estaban en ese mejunje. Entonces, yo creo que no fue difícil, pero por el hecho de que sabía hacia dónde quería ir, aunque había momentos que he tenido que quitar alguna cosilla que me parecía que a lo mejor no aportaba y era demasiados datos. Tenemos la obra, algo también que me ha gustado mucho, pero muchísimo, y es la obra en la que sabemos, o sea, yo no tenía claro quién iba a entrar en escena, porque también es un constante entrar y salir de personajes, están digamos, en la fiesta del funeral, están entrando, saliendo, y es algo también que me ha gustado mucho, cómo has jugado con la entrada, salida de manera orgánica de los personajes. Mira, y yo te tengo que decir que además hemos trabajado con eso, o sea, no solamente a nivel de guión, de tenías que salir, no.
durante los ensayos, bueno, nosotros empezamos los ensayos en mayo y yo les decía, preguntaros por qué vuestro personaje hace esto. Por ejemplo, nos preguntábamos, ¿por qué entra Daniel y no entra Adrián? Ujú. Y yo le decía a los actores, preguntároslo, ¿por qué entra Daniel y no entra Adrián? ¿Qué sentiría si viésemos todo? ¿Por qué Adrián dice, yo no voy a entrar? Mm. Entonces, practicamos con esos fuera de escena que también lo incorporaran al trabajo del personaje. O sea, era parte del universo del barrio y eso, aunque no lo vemos, yo creo que los propios espectadores podéis decir, quién va a entrar, pero y cuando lo veis, entendéis por qué entra esa persona o por qué no entra. O quiero yo pensar que se entiende. Y es porque no era simplemente una cosa de sal, entra, ahora dos, ahora tres, sino que hay un trasfondo, hay una construcción detrás. Si estos tres personajes fuesen una canción para ti, ¿cuál sería y por qué? ¡Wow! ¿Con qué personaje asocias cada canción? Bueno, yo creo que Darío, siendo la Victoria Beckham de las Spice Girls, tiene que ser wannabe totalmente. Creo que Adrián, que es como muy alternativo, sería A ver qué pasa de Rigoberta Bandini, porque yo creo que le pega mucho el A ver qué pasa. Y creo que Daniel sería totalmente antes de morirme, porque creo que es algo que le ha marcado realmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti.